y quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Silva, matrícula nacional 62.549. El doctor es director médico y coordinador del área de acompañamiento al paciente de la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer, lo que conocemos como la LSEC. Doctor Carlos Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, mi nombre es Daniel. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Vamos a hablar de algo que no es menor y que tiene que ver con esta época del año y la protección de la piel, pero en este caso la protección de la piel para aquellos que están en tratamiento oncológico. Bueno, en realidad de los pacientes que están en tratamiento oncológico lo que hay que aclarar es que no todas las modalidades de tratamiento aumentan la sensibilidad de la piel a la acción de la radiación solar. En realidad hay drogas quimioterápicas que sí producen esto que se llama fotosensibilidad, ¿no? O sea, que tienen un mayor daño cutáneo, digamos, por la exposición. Hay algunas drogas dirigidas contra mutaciones específicas que también lo tienen. La radioterapia también lo tiene, es decir, si uno se está irradiando, la zona que se está irradiando y hasta después de un buen tiempo no debe ser expuesta porque ya tiene un daño de por sí por la radiación gamma, digamos, y a eso le sumaría la radiación actínica. Eso es el caso de la radioterapia. La quimioterapia hay que preguntarle al médico si las drogas que el paciente está recibiendo, y todo esto que estoy hablando yo es mientras reciben la medicación. Sí. Una vez que uno ha dejado de recibir la medicación, ya esa fotosensibilidad se pierde. O sea que ya no es un problema. Pero mientras está recibiendo la medicación, preguntarle al médico, ¿yo puedo tomar sol recibiendo esta droga? Sí, no, y eso le va a aclarar bien el panorama. Y en este caso, bueno, las protecciones de cuidado, uno entiende factor alto, tratar de no tener prolongación en la exposición al sol, no tomar sol en horarios en donde son los más agresivos. Eso vale para toda la población, sí. Especialmente para estos pacientes, pero para toda la población, y es no exponerse en horarios en lo que se llaman horas pico, que suelen enmarcarse entre las 10 y las 16 horas, pero hay países que cambian su horario, ¿no? O sea que hay una manera más eficiente de saber si es adecuado el ángulo del sol, cómo es la sombra de uno. O sea, si la sombra que se proyecta en el suelo de uno es más alta que uno, es un horario más seguro. O sea, no tiene que ser más corta que uno. Bueno, sencillo, gratis, o sea, que fácil de medir. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tratar de buscar la sombra en líneas generales. O sea, cuando hay sol, y yo les pregunto si ustedes ven en el campo a las vacas, por ejemplo. Si no tienen dónde refugiarse, si pueden, se van cerca de la sombra. Y si hay un cartel de esos de ruta enorme, están todos alrededor del cartel. O sea, eso es uno se protege. Es más, ¿ustedes conocen algún animal de sangre caliente en la selva o donde sea, en la sabana, que se exponga al sol a la luz del mediodía? No, el único animal que se expone al sol, que se supone racional, es el ser humano al mediodía. Bueno, ese es un punto. El otro punto es la utilización de factores de protección solar. Tienen que ser factores de protección solar de 30 para arriba. Pero no es solo el usarlo, es el cómo usarlo. Ponérselo antes de salir de casa y después reponérselo cada 2 horas, o cuando uno sale a hacer una actividad acuática o ha transpirado abundantemente por hacer alguna actividad deportiva. Porque a veces uno dice, ya me puse, ya está, estoy protegido por el resto del día. No es así. Lo otro es utilizar ropas livianas, hidratarse adecuadamente, utilizar ropas livianas y claras en general, y de ser posible que cubran. A veces hay pareos o ropa, digamos, que uno ve mucho en Centroamérica, ¿no? Esta ropa de esa tela tipo así bambula, blanca, que es muy liviana y muy fresca, y que cubra los miembros superiores y los miembros inferiores, y la utilización de un gorro, o mejor aún algo de ala ancha para poder cubrir también el cuello y la nuca. Bien. En resumida, me parece importante destacar a aquellas personas que estén en tratamiento, que consulten con su médico en función de la droga que están utilizando puntualmente y, qué medidas tomar, y en ese sentido saber y usar la lógica de siempre, que no exponerse en horarios que no son los aptos o permitidos y, tratar de que la exposición sea lo menos posible. Sí, definitivamente. O sea, utilizar el sentido común, que como alguien decía, es el menos común de los sentidos. Es verdad, doctor. La LSEC tiene una estadística más o menos de cuántas personas al año tienen tratamientos oncológicos en la República Argentina, ¿o no? Bueno, a ver, lo que puedo decir es que hay 130.000 casos nuevos diagnosticados de cáncer por año aproximadamente, alrededor de 130.000. ¿Cuántos de ellos están en tratamiento? No hay una estadística, digamos, fiable, porque
Obviamente los tratamientos son muy diferentes, no hay que pensar el cáncer como una única enfermedad, es única en su manera de originarse y de su origen biológico, pero son más de 200 enfermedades diferentes porque depende de la mutación que uno porte, con lo cual las terapéuticas también son variadas, hay muchas más herramientas terapéuticas que antes, entonces hacer un relevamiento de eso es importante, hacen falta más estadísticas, yo no tengo ninguna duda de eso y eso lo promovemos desde el ALCE con mucha fuerza, pero para eso hace falta invertir en saber qué nos pasa. Es muy importante saber qué nos pasa para saber qué es lo que tenemos que prever y qué es lo que tenemos que hacer. La evolución médica es muy importante. De hecho, en el transcurso del año hacemos muchas notas que tengan que ver con cáncer, distintos tipos de cáncer, y siempre caemos en lo mismo que tiene que ver con el avance que ha tenido la medicina, los tratamientos, y en dar calidad de vida, por un lado, y extender la vida, por el otro. Y también a la cura. En eso, digamos, se ha avanzado muchísimo. Te dijiste algo muy importante. En primer lugar, considerar al paciente con cáncer como una persona humana. Eso significa que tiene aspectos biomédicos a cubrir, que es en lo que nos forma la facultad en general, pero también tiene aspectos psicológicos, tiene aspectos sociales y tiene aspectos espirituales, que no significa solo religiosos, o sea, espirituales en general. Y tenemos que fijarnos en esos aspectos, porque son parte de la vida y de la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? Y en eso no nos forma. O sea, y creo que es muy importante difundir, cubrir al paciente como un ser humano completo, ¿no? O sea que, y con respecto a los avances, para hacerse una idea, yo llevo, hoy es 19, ayer 18 cumplí 44 años de egresado de la facultad y desde el principio hice oncología, así que llevo muchos años en esto, pero diría que en los últimos 20 años ha sido una revolución para toda la medicina y para la oncología en especial. Y en los últimos días mucho más, va siendo exponencial la evolución. Para hacerse una idea, voy a dar un ejemplo para que la gente entienda mejor. Cáncer de pulmón, ¿no? Un gran cuco, ¿no es cierto? Bueno, hasta hace 15 años atrás, el paciente que tenía cáncer de pulmón y tenía metástasis, solo el 4% de los pacientes estaba vivo a los 5 años. Hoy ese porcentaje excede el 40%. Y vamos por más. Y muchos probablemente se están curando con la introducción de la inmunoterapia. Y la introducción de las terapias dirigidas contra mutaciones específicas. Más sabemos sobre el cáncer, más curabilidad hay, o más vive la gente. Y en definitiva, si uno logra vivir crónicamente con un tumor durante muchos años, no es diferente de vivir con diabetes o hipertensión arterial. Claro. Pregunto por esto último que dijo, que me parece que es interesante, la cura. ¿En cuánto se ha avanzado? Porque en un momento no hay cura, pero ya para algunos cánceres es como que se controla, se frena. Y por ahí sorprende porque hay cura. Me parece importante poner esto a ver, aquí. Para empezar, uno de los viejos mitos es cáncer incurable, me muero. Bueno, la realidad es que los tumores son muy diferentes en su evolución biológica, como mencioné antes, y ya la mitad de los pacientes con cáncer se curan. La mitad. Ahora, no están actualizados esos porcentajes. Yo diría que en la actualidad estamos en más del 60%, estamos casi en los 2/3 seguramente. De curarse. Curarse significa hacer un tratamiento, que la enfermedad desaparezca, dejar de hacer el tratamiento y que no aparezca nunca más. Esa es la definición de curarse. Sí. Pero también se puede vivir muchos años. Y voy a dar otro ejemplo práctico. Los pacientes con melanoma, que es un tumor de piel muy agresivo y muy maligno, metastásico, es decir, que tienen enfermedad fuera de la piel ya en otros órganos, hasta hace 10 años atrás, no mucho más de 10 años atrás, solamente la expectativa de sobrevida media que tenían los pacientes era 6,2 meses. ¿Sí? Hoy, la mitad de los pacientes están vivos 10 años después. Aparte me parece que ahí tocaste un tema que es sumamente interesante porque en las grandes ciudades de la República Argentina hay muchas campañas, algunos laboratorios respecto al cáncer de piel y al tratamiento, y me parece que también hay mucha más responsabilidad hoy que en la década de los 80 o de los 90 con respecto a la exposición hacia el sol. Con respecto a los 80 y los 90 seguro, porque vos y yo éramos adolescentes o chicos en aquella época. Sí. No le damos ni 5 de bolilla. Yo tengo un tipo de piel muy mala, fototipo 1, o sea, se pone roja ante cualquier color. Y la realidad es que yo me iba a jugar al vóley en la playa al mediodía, y mis padres me decían, no, cuídate, o sea, hay una cultura de hay que estar bien tostadito, y si me pongo rojo, qué divertido, mirá cómo me saco la piel, que me dura el 2.º grado. O sea que
hemos avanzado en términos de concientización y como vos bien sabés, LANSEC trabaja mucho en concientización, no solo en el cáncer de piel, sino en muchos otros tumores, porque estamos convencidos de que a través de la educación viene la prevención secundaria, que es la detección precoz. Y con la detección precoz, la curabilidad del cáncer aumenta. Y con la prevención primaria, ni siquiera llegas a tener cáncer. Permitime tomarte unos minutos más y quiero hablar sobre el desempeño que vos tenés dentro de lo que es la ALSEC y en qué consiste la coordinación en el área de acompañamiento. Bueno, yo soy el director médico, o sea, me ocupo de todas las cuestiones que tienen que ver con la atención de los pacientes, el trabajo de los especialistas y la planificación también, ¿no? O sea, la planificación de las campañas, etcétera. Y en el área de acompañamiento al paciente lo que tenemos es, trabajamos con una serie de talleres, para darte un ejemplo. Tenemos talleres de mindfulness, o sea, de meditación, de meditación activa. Estos talleres de mindfulness son muy importantes porque los pacientes se concentran en sus aspectos espirituales, se acompañan muy bien los tratamientos, se acompañan las circunstancias que están viviendo. Tenemos talleres para cuidadores, porque nadie nos enseña a cuidar a los pacientes con cáncer, ¿no es cierto? Y de repente en nuestra familia aparece alguien con cáncer y ¿cómo lo llevamos? ¿No? ¿Cómo lo llevamos adelante? ¿Cómo lo acompañamos? Tenemos grupos terapéuticos, por ejemplo, gente de reciente diagnóstico, que ya lleva un tiempo del diagnóstico. Trabajamos en grupo con psicooncólogos, tenemos asistencia psicológica de los pacientes, tenemos talleres de yoga oncológico, tenemos talleres de nutrición saludable. Bueno, y me estoy olvidando algunos si estoy siendo injusto, pero tenemos un desarrollo de herramientas para que los pacientes con cáncer puedan afrontar mejor. Tenemos trabajadores sociales, porque hay pacientes que andan por la vida y van al hospital público y tienen problemas con los trámites y demás, también los ayudamos en ese sentido. Es decir, nuestra misión, básicamente, desde el punto de vista de acompañamiento al paciente, es eso, acompañar siempre. Y de desmitificar el cuco, que es el cáncer para muchos. Definitivamente, para eso tenemos todo un área de educación, que concurrimos a empresas, a colegios secundarios, digamos, donde llevamos a la concientización y como bien decimos, a la desmitificación. Claro. Es decir, terminar con los mitos y hablar de cáncer, porque el gran problema es que en los 80, cuando yo empecé en la residencia y demás, no se le decía al paciente, no se hablaba de la palabra, era la mala palabra. No, hay que hablar. Claro, es la única manera de concientizarse y de acompañar el proceso. Bueno, la sociedad evoluciona, pero es verdad lo que venís diciendo vos. Yo de chico, y quizás vos debés tener algún recuerdo de chico, alguien que tenía cáncer y por ahí le negaban un poco la información a lo que estaba padeciendo. Digamos, era la lógica. Estamos hablando 80, un poquitito hacia atrás, era la lógica esa. Claro, pero qué cosa, ¿no? La lógica se daba patadas con la ética. Claro, ahí está. Bioéticamente lo correcto es que el paciente tenga independencia de decidir sobre su futuro y que pueda decidir cómo quiere las cosas, o sea, cuáles son los costos, no hablo de costos económicos, sino de físico, determinado tratamiento, o sencillamente de que lo acompañen adecuadamente en el proceso de morir también. Hace unos días atrás hice una nota con Paula Estrada, ¿digo bien el apellido? Sí, Paula Estrada, que buscó solucionar su etapa, quizás la has escuchado, solucionar su etapa de la quimio y no perder el pelo. Entonces un poco es la que lanzó hace como 17 años esto de quimio con pelo, y es nada más y nada menos que colocarse casquillos de gel en la cabeza, que es lo que hace, congela el folículo del pelo y no permite que la radiación siga avanzando, y en algunos casos funciona perfectamente y ya está comprobado de que hace que no se pierda el pelo. Digo, yo a ella le decía la actitud que tenía. Me parece que ahí está también el trabajo que ustedes vienen haciendo, buscarlo por lo espiritual, pero también un poco tratar de cambiarle la actitud a la persona, porque yo calculo que aquel que recibe la noticia de que tiene cáncer, por más optimista que sea en un primer momento, porque la humanidad es trágica, no lo tomamos a bien. No, y lo normal es que en el primer momento haya una situación de caos. O sea, hay caos, ¿no? O sea, se rompió, aparece algo que es amenazante para la vida, y entonces se rompe toda la cáscara que uno haga y uno tiene que reconfigurar, ¿no? Diría de alguna manera, el GPS tiene que reconfigurar el GPS, y va a llegar un momento en el cual va a aceptar eso, y para eso trabajamos, para ayudarnos a afrontar. Todos tenemos una caja de herramientas para afrontar los problemas. El tema es que a veces no sabemos con qué atornillamos y con qué clavamos un clavo.
Entonces tiene que venir alguien que nos diga, ok, yo no te voy a decir qué tenés que hacer, pero mira, vos tenés esta caja de herramientas, y esto te sirve para esto te sirve para esto, y ayudarnos a afrontar permite que el paciente termine admitiendo su situación, y cuando alguien admite su situación, la acompaña y la afronta, trasciende. Por último, esta es la última que te hago. Hablabas recién de la espiritualidad y el curso ese que tienen ustedes de buscarse hacia adentro. Digo, porque hay mucha gente que descree de eso. Contame qué se produce ahí. Porque ahí no hay una cuestión, no hay un medicamento en esa etapa. No, pero el punto es el siguiente. El punto es reconocer que el sufrimiento es una situación que existe en toda la vida. Porque adversidades tenemos todos los días. Y cualquier adversidad te hace sufrir. El tema es que no vamos a anular el sufrimiento, pero sí podemos de alguna manera acompañándolo, haciendo que la persona vea realmente quién es adentro, no la cáscara, no si soy médico, si soy exitoso, si tengo mucha plata, porque todo eso es cáscara, o sea, todo eso no te lo llevas, o sea, definitivamente. El tema es quién sos vos adentro, quién eras originalmente, ¿no? Entonces, cuando vos haces que la persona se reencuentre consigo mismo, eso le ayuda a afrontar el sufrimiento y la hace trascender. O sea, lo lleva a la aceptación y acompaña mucho mejor el tratamiento. Y está demostrado que les va mejor. Bien. Doctor, ha sido un placer la charla. Me parece que fuimos por el lado de la piel, pero hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con afrontar el cáncer hacia adelante. Así es. Mirar la vida hacia adelante para aquellas personas que transitan cáncer. En términos de Víctor Frankl, encontrarle sentido a la vida. Exacto. O sea, aún encontrarle sentido a algo que te pasa que te parece espantoso. Pero si vos le encontrás el sentido, lo trascendés de otra manera. Ha sido un placer enorme mantener esta charla con usted. Te dejo te tuteo ya, te dejo un abrazo y que tengas una buena jornada. Un abrazo enorme y felices fiestas para vos y tu familia. Igualmente para vos y para todos los tuyos. Hablábamos aquí en Ahí Vamos con el doctor Carlos Silva, matrícula nacional 62.549, director médico y coordinador del área de acompañamiento al paciente de la ALSEC, la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer. Simple, googleá en Instagram, en Facebook, googleá y ahí te va a saltar la ALSEC y bueno, vas a poder conseguir más información.